pizarra y necesito más tiempo que una hora para poder hacer grupos pequeños, hacer talleres. De hecho, les dije que electrocardiografía es un taller, es un curso, es una rama de especialidad incluso. Entonces me va a ser bien difícil por Zoom intentar hacer que ustedes entiendan un poco. Sin embargo, voy a tratar de hacer de la forma más fácil. Primero, en electrocardiograma debemos de entender la electrofisiología cardíaca. Después debemos de comprender cómo un equipo puede registrar los potenciales eléctricos y poder razonar hacia dónde van dirigidos los vectores. Segundo. Tercero, tenemos que comprender los fenómenos que acompañan a los procesos eléctricos para poder interpretar un electrocardiograma. Y cuarto, la única forma de que ustedes aprendan electrocardiografía es viendo electrocardiogramas. De lo contrario, ustedes pueden leer la teoría muchas veces y si no buscan lo que una vez han leído, no lo van a entender. Entonces, esta tarde, en promedio de una hora, les voy a intentar hablar de electrocardiograma normal y les voy a explicar algunos principios. Si un día quisiéramos hablar de arritmias, necesitamos un día o una hora para hablar de un tipo de arritmia. Si un día quisiéramos hablar de cardiopatía isquémica, tenemos que hablar una hora solo de electrocardiopatía isquémica y así, por cada condición patológica, mucho tiempo. Entonces, ahora voy a intentar explicarles principios básicos que les van a servir. A partir de lo que hablemos ahora, les voy a pedir que el que quiera aprender que vaya y revise cualquier libro de electrocardiograma normal y posterior a eso, pues cada vez que tenga un electrocardiograma en sus manos, vaya intentando hacer las cosas que va viendo, ir buscando normalidades o normalidades. Ahorita les voy a explicar los puntos claves para que entiendan un electrocardiograma normal. Vamos a jugar con calcular el eje cardíaco y vamos a jugar con calcular la frecuencia cardíaca en diferentes métodos. Entonces vamos a empezar. Veamos. Vamos a empezar entonces. El corazón, como ustedes lo saben, es un sinsitio. Tiene un sistema eléctrico, un sistema muscular, un sistema valvular y todo él representa un fenómeno que podemos decir que es un sinsitio porque está organizado estructuralmente, funcionalmente y eléctricamente para que sea autonómico y por lo tanto funciona como un todo. Ahora, cuando yo hablo específicamente del sistema eléctrico, debo de recordar que el nodo sinusal, ¿ya?, conocido como el sistema marcapasos del corazón, es el que controla los impulsos nerviosos a un ritmo determinado. El nodo se va a despolarizar en promedio, entre 60 a 80 veces por minuto y a través de sus fibras, que son 3, va a lograr llegar el impulso del nodo sinusal al nodo atrioventricular. Luego, en el nodo atrioventricular, que para que lo sepan tiene diferentes tipos de células, existe un retraso. Ese retraso, llamémoslo fisiológico, pero no es tanto de una forma fisiológica, sino por las particularidades que tiene las células que componen el nodo atrioventricular, retrasan el impulso y dan lugar a que el impulso viaje por el haz de Higgs a la misma velocidad, pero a la vez que es a la misma velocidad, hay contracción ventriculares diferentes, es decir, los ventrículos no se contraen los dos exactamente al mismo tiempo. En este esquema me faltó mencionarles que el corazón tiene un sistema eléctrico que se destruye a través del septum ventricular, conocido como rama derecha, y una rama que se discurre por el septum ventricular como una rama izquierda. Pero me faltó encontrar el esquema, no se los puse de hecho, en el cual la rama izquierda tiene dos ramas a la vez, es decir, del haz de Higgs sale una rama derecha y una rama izquierda, pero la izquierda a su vez se divide en dos fascículos, un fascículo anterior, que es el que ven aquí, y un fascículo posterior. Es decir, que la rama izquierda, una vez se separa de la pared del ventrículo, se divide en una rama posterior y una rama anterior. Cuando una de estas ramas tiene
una alteración eléctrica es cuando decimos que existe un bloqueo fascicular, es decir, no existe un bloqueo de rama izquierda completa porque por algún trayecto puede transcurrir un impulso y electrocardiográficamente lo podemos evidenciar. Entonces, para repetirles, el corazón tiene un sistema marcapasos conocido como nodo sinusal, un sistema de seguridad conocido como nodo atrioventricular, en el cual se despolariza en promedio de 30 a 40 veces por minuto, y un sistema de tejido de la unión con una rama que se va a una rama derecha y una rama izquierda, que su rama izquierda a su vez se divide en posterior y anterior. A medida el corazón viaja el impulso eléctrico a través de las fibras hacia la punta, las velocidades a las cuales se van despolarizando los pequeños segmentos son menores. Tanto así que este alcanza una velocidad de, les dije, de 60 a 80 por minuto, 30 a 40, y algunas fibras de por aquí se pueden despolarizar apenas entre 10 a 5 veces por minuto. Como este es más rápido, al momento en el que se despolariza, hay un retraso y este traduce un potencial eléctrico para una corriente eléctrica y va despolarizando en una forma sincrónica la rama derecha y la rama izquierda. Cuando eso no sucede así, podemos ver de que aquí, por ejemplo, se despolarice, pero aquí haya un retraso mayor del habitual. Eso se conoce como bloqueos. De repente, yo tengo una activación del nodo sinusal a 80 veces por minuto, un retraso normal del nodo AB, pero de repente, por alguna condición, una fibra de la rama izquierda o una fibra de la rama derecha se va a despolarizar. Esos latidos externos que no van de acuerdo a un ritmo sincrónico organizado por el nodo sinusal, aparecen por aquí, se llaman las famosas extrasístoles. Estoy intentando explicarles cómo es que funciona el sistema eléctrico del corazón. Ahora, una vez que nosotros conocemos el sistema eléctrico del corazón, que se divide en nodo sinusal, nodo atrioventricular, tejido de la unión, rama derecha y rama izquierda, que a su vez su rama izquierda se divide en posterior y anterior, tenemos que existe un aparato en el cual yo puedo registrar la actividad eléctrica en cada momento que va traduciéndose un impulso o un impulso va viajando a través de las fibras cardíacas eléctricas. Censo con un aparato que está determinado a colocar en la mano derecha, con un aparato que está censado para registrar un impulso en el lado izquierdo o brazo izquierdo, y una rama de sensado en la pierna izquierda. Esto de right leg es en inglés, que significa un sensor polo o un neutro que solo tiene una indicación, que es no poner aquí el otro, porque no sensa nada, es un polo negativo. De hecho, tiene un color negro. Cuando yo veo que hay un registro en forma de un triángulo, si ustedes ven, quiere decir que en esta extremidad sensaré alguna actividad eléctrica y en esta sensaré la misma actividad eléctrica u otra actividad eléctrica, depende de dónde se origine. Y en la rama izquierda voy a sensar otra actividad eléctrica. Voy a poner un ejemplo. Metamos este corazón dentro de este muñequito o de esta figura humana. Si yo digo que el nodo sinusal se va a despolarizar primero, quedaría más o menos por aquí, el nodo sinusal. ¿Ya? Cuando el nodo sinusal se despolarice y haga un impulso que viaje al nodo AB, sería más o menos por aquí, sería una despolarización de aquí para acá. El sistema de sensado en el miembro superior derecho va a registrar una onda, porque va a haber un movimiento eléctrico. El sistema localizado en el brazo izquierdo va a detectar una onda en un sentido diferente, porque este lo va a notar paralelamente y este va a notar como que la corriente eléctrica se está acercando porque viajó del nodo sinusal al nodo AB y la está detectando como que se acercara. Y un sensador más distal, como lo es el miembro inferior izquierdo, va a detectar una imagen o un potencial que va hacia la misma dirección, pero que en términos de distancia está más lejos desde la pierna hacia donde se origina. Bajo ese principio es en el cual funcionan los equipos que tienen un electrodo que son capaces de sensar alguna actividad eléctrica. Entonces, bien sabemos que el electrocardiograma tiene derivaciones que se ponen en los miembros colocados sobre brazo derecho
brazo izquierdo y pierna izquierda, y un neutro que va por la pierna derecha. Si ustedes ven aquí, esto puede ser en inglés right arm y left leg, que es pierna izquierda. La A en el electrocardiograma, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, representa una señal amplificada. Eso representa la A, solo que esa A es minúscula. Cuando ustedes ven la derivación, por ejemplo, la que sensa la actividad aquí es una derivación que se llama ABR o ABR. A de aumento, B de vector y la R pues es de right, ¿verdad? Y aquí es A minúscula aumentado, B de vector y la A, o sea, es A aumentado, B de vector y la L de izquierdo, left en inglés. Y aquí va un ABF, que es A de aumentado, B de vector y F de foot. Así es como los vemos cuando vemos la derivación de los miembros. Pero también ustedes saben que existen derivaciones llamadas precordiales que se colocan en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal, derecha e izquierda, y luego de ahí con la memotecnia que existe o con los espacios intercostales que ustedes delimitan por la línea clavicular anterior, la línea clavicular lateral y la axilar anterior, pueden colocar las otras derivaciones según cómo me convenga o según cómo estén descritos. ¿Por qué como me convenga? Porque en algunos casos yo puedo poner más derivaciones acá y puedo registrar más señales o vectores que me pueden orientar a una patología. Volviendo o repitiéndoles, tenemos derivaciones de equipos que van conectados a una caja llamada electrocardiógrafo que se colocan en los miembros y algunas que se colocan en las derivaciones que es conocidas como precordiales que van en el tórax. Ahora bien, la despolarización y repolarización de los ventrículos o de las aurículas son fenómenos eléctricos que podemos registrar a través de electrodos colocados aquí. Es decir, yo tengo una máquina que coloca electrodos alrededor de un sistema que por dentro produce actividad eléctrica y por lo tanto yo las puedo censar y dependiendo de dónde estén, así voy a censar las ondas. Sean ondas que sean muy grandes, ondas que sean muy pequeñas, que cambien en morfología o que sean diferentes comparada una distal con una proximal, de acuerdo a dónde se originó el impulso eléctrico. Ahora, muy bien, conociendo eso, yo también puedo decir, bueno, entonces veamos qué sucede cuando yo tengo una máquina que me registra un sensor eléctrico. Si ustedes ven, aquí les hace la ubicación de los electrodos del eje y las derivaciones frontales de D1. Si ustedes se recuerdan, el electrocardiograma tiene derivaciones de los miembros y derivaciones precordiales. En los miembros teóricamente son 6, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, que corresponde a lo que les decía. Ahora, yo tengo un sensor en D1 que coloco sobre el brazo derecho o sobre el hombro, porque al igual es lo mismo, lo que necesito formar es un triángulo. ¿Ustedes se acuerdan? Yo lo que intento formar es un triángulo conocido como triángulo de Beethoven, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, no tuviera miembros, pues puedo colocar el electrodo en el hombro. Si el paciente no tuviera el pie, por ejemplo, puedo colocar el electrodo ya sea a un nivel de la punta del corazón o podría colocarlo incluso en la cadera, siempre y cuando yo forme un triángulo, ¿ya? Entonces, hablemos de D1. D1 va a ser un electrodo que voy a situar en el miembro superior derecho o en el hombro derecho con la finalidad que me registre un potencial eléctrico. Si yo traslapara esta figura del nodo sinusal adentro del pecho de este esquema, tendría que la despolarización o el conducto o la corriente eléctrica generada del nodo sinusal va a viajar del nodo sinusal al nodo AB, atrioventricular. En ese momento, el sensor o el electrodo me va a censar una actividad eléctrica porque está viendo una cara en la cual se está alejando o se está acercando un potencial que va hacia la punta del corazón. Entonces, voy a decir que D1 tiene un eje en un plano horizontal, si ustedes ven, meto el círculo o meto la fileta humana o la figura dentro del círculo y me sensa que normalmente el voltaje que él me va a registrar va a ser en un plano frontal y categóricamente va a cruzar la línea media de un eje en un plano. Por lo tanto, voy a tener 180 grados a 0 grados.
eso es lo que D1 me va a censar, es decir, me va a censar toda corriente eléctrica que vaya en este plano. Si yo sigo y sigo con la otra derivación, que sería D2, siempre va a tener el polo que censa en la derivación de la mano o el miembro superior derecho. Pero en ese sentido, cuando yo censo la actividad, debe de cambiar el plano en el eje. Por lo tanto, es un plano que va de 120 a 160. Estos ejes y estos lados los pueden encontrar en cualquier libro de fisiología o en cualquier texto de electrocardiografía. Entonces tengo un plano que me censa una corriente en D1 que mide una longitud X, pero que me calcula en el plano que va de 180 a 0. Tengo una derivación que me censa D2 colocada siempre en la mano izquierda, en la mano derecha, perdón, pero que esta vez el vector se dirige hacia el pie, porque el otro vector que yo coloco acá está en el pie. Es decir, cada uno de estos tiene un sensor negativo y un positivo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces me va a censar un registro eléctrico que viaja en un sentido de 120 a 80, a 60. Ahora, tengo el otro, que ese sensor, ahora sí, me voy a pasar al brazo izquierdo. Me va a censar cualquier actividad que vaya en sentido eléctrico, pero me lo va a orientar en un plano que va de 160 a, perdón, desde menos 60 a 120. Para aprender electrocardiografía, yo me tengo que aprender dónde están los planos ordenados en un sistema frontal de D1, de D2 y de D3. Por lo tanto, cuando vuelvan a la electrocardiografía, es obligación que ustedes recuerden estos valores. Vámonos a otro punto. Si yo les dije que también las derivaciones de los miembros me van a censar una actividad eléctrica en un sentido diferente, el mismo que me censa D1, que es este, me va a censar la actividad, pero ya no va a ser en este plano horizontal. Me va a censar la actividad de ABR, una derivación amplificada con un vector que va al brazo derecho. Eso es R. Pero esta vez me va a censar todo aquello que se dirige en un plano de menos 30 a más 150. Lo mismo voy a tener con la derivación ABL, que A es amplificado, B es vector y L es left, que es izquierdo. Me va a censar la misma derivación de 2, pero en un sentido opuesto, que tiene que ver con menos 150 grados a menos 30, con un sentido que viaja y censa de menos negativo a positivo. Y también voy a tener el mismo sensado que me hace la ubicación de D3 en el miembro inferior izquierdo, que va a ser ABF, vector ampliado de pie o foot, que me va a registrar cuando un impulso sucede en un plano que vaya de menos 90 a menos 90, porque recuerden que lo hace en un plano frontal de origen, valga la redundancia, en un plano que está orientado, según lo que ustedes recuerdan, en el espacio. Ahora bien, ya una vez tengo derivaciones como D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, entonces ahora tengo 3 y 3 derivaciones, son 6. Tengo las 6 derivaciones de los miembros que se colocan en mano derecha, mano izquierda y pie izquierdo. Y cuando ya entiendo eso, voy a decir, tengo la derivación de 1, que si ustedes se acuerdan, tenía de menos 180 a 0, según el plano. Entonces, D1 me censa un vector hacia acá, pero ABR me censa un vector que venía desde, si ustedes lo vemos acá, ABR de menos 30 a menos 150. Es este vector. ¿Sí? Ahora tengo el vector que me va a censar D2, que va de menos a más, pero ese me iba a marcar un sensado de 2, que era este, que estaba ubicado igual. Y así sucesivamente hasta que yo pueda completar el triángulo de Itoy. Si ustedes ven, negativos ambos, con un vector que se dirige hacia la
lado izquierdo. Luego, del lado izquierdo tengo un sentido negativo con un vector que se dirige hacia el pie izquierdo. El vector derecho de AB de D2, que también registra esa actividad, va con sentido positivo hacia el pie. Para fines prácticos, yo formo un triángulo de Einthoven con electrodos que me pueden censar en un vector hacia donde se dirige el punto eléctrico. Si ustedes ven, D1, D2, D3, de izquierda hacia abajo. ¿Qué derivación está enfrente de D3? Si ustedes ven es AB, R. ¿Qué derivación está enfrente de D1? AB, F. ¿Qué derivación está enfrente de D2? AB, L. Esto obligatoriamente ustedes deben de recordarlo y deben de saberlo para que después entiendan que si yo meto el corazón dentro de este triángulo, el corazón va a tener caras. Cara superior, cara lateral y cara basal. Es ahí donde yo voy a comprender que las derivaciones que me registren o me censen las actividades eléctricas vistas desde estos puntos se van a comportar igual y puedo decir, tiene alteraciones en la cara inferobasal, porque estoy viendo alteraciones que censaron en ABF, en D2 y en D3. Estoy hablando de una cara basal del corazón. Si yo tengo alteraciones eléctricas que me censen en D1, D3 y ABL, puedo decir el corazón tiene alteraciones estructurales o eléctricas en la cara lateral, superior o lateral alta, si yo metiera la silueta cardíaca dentro del triángulo de Beethoven. Ahora, cuando yo traslapo todos los vectores que yo conocía desde acá, con las derivaciones de los miembros, hacia el triángulo de Beethoven, hacia un plano completo, lo que sería un sistema hexaaxial, conocido como sistema hexaaxial de Barley, en el cual yo traslapo todas las medidas de lo que yo puedo conocer, y esto lamentablemente, colegas, tienen que aprendérselos, pues es fácil, de 1 menos 180 0. Voy a colocar ABL menos 150 a menos 130 y así, hasta que normalmente en mi mente yo voy a formar esto. Les voy a dar una recomendación para que se recuerden. Cuando yo me lo estaba aprendiendo, cuando era externo, decía, bueno, de 1 trazo la línea, trazaba esta. Va de menos 180 a 0, trazaba esta línea. Solo trazaba esta. Trazaba la que iba de menos 90 a 90, que era ABF. Agarren un papelito, agarren un lápiz y háganlo en una esquina así. Tracen una línea horizontal que es de 1, menos 180 a 0. Tracen la que va de menos 90 a 90. Esa es F. Si ustedes ven, les queda cabal como una cruz. Luego, tracen una línea que sea ABF hacia afuera. Tracen una línea que sea ABR hacia afuera, que sería menos 150 ABR, ABL menos 30 y ABF que sería más 90. Luego, tracen otra línea que sería lo que corresponde a D2, que sería a D3, perdón, que sería más 120, y otra línea a en medio de 90 y de 30, que sería D2. Al final, lo que ustedes tienen que lograr concretar es las derivaciones ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Cuando ustedes orienten esa comprensión, es decir, eso tienen que aprendérselo, tienen que dibujarlo si quieren hasta aprendérselo, van a poder entender que el sistema eléctrico cardíaco se va a orientar en un plano. Es decir, si yo comienzo a sumar los potenciales registrados en ABR, los potenciales registrados en D2, los potenciales registrados en ABL, si yo comienzo a sumarlos, me va a dar un vector resultante. Ese vector es el que se conoce como vector cardíaco. Ahora bien, vámonos a los principios importantes. Si yo tengo un electrodo que va de A negativo a A positivo, es decir, el sensador o el electrodo está viendo que una onda o que una despolarización va en el mismo sentido, yo voy a tener una onda positiva.
Si yo tengo en un panel B un sensador en el cual el sentido positivo veo que la onda se aleja del electrodo que me está registrando el censo, voy a tener una onda negativa. Y si yo tengo un sensador o un electrodo que me registra una actividad eléctrica y veo que la onda resultante va paralelamente hacia donde yo lo registro, voy a tener una onda bifásica. Lo mismo representado en este esquema. Imaginemos que estos puntos negros son los puntos donde yo censo las actividades eléctricas. Vámonos acá, a este dibujito. Ya, aquí censo, estoy censando aquí, estoy censando acá. Si es en el plano, estoy censando acá. Si la onda en cuestión que me produce una despolarización me censa una actividad, valga la redundancia, en este sentido, tengo el electrodo que me registra el vector resultante de la actividad eléctrica. Si el vector resultante se aleja de mi punto de censado o de mi punto de registro, voy a producir una onda negativa. Si el censador o el electrodo ve que el vector resultante de una actividad eléctrica se acerca al punto donde yo voy a censarlo, se va a producir una onda positiva. Y si el punto del electrodo o el censador o el electrodo que ocupo para censar la actividad ve que pasa una señal paralela al punto de censado, no se va a originar ni positiva ni negativa, sino que se va a generar una onda isodifásica. Este otro punto tampoco lo olviden porque es importante cuando ustedes interpretan el electrocardiograma. Ahora, tradicionalmente cuando nosotros vemos un papel que registra actividad eléctrica, normalmente vemos así, un montón de cuadritos. Pero está estandarizado de los primeros estudios que se hicieron a cuánto se iba a tener la velocidad y la medición del papel. Por lo tanto, yo tengo que recordar esto. Cada cuadrito pequeño va a medir 1 milímetro. Todo el cuadrito grande va a medir 5 milímetros. Y como yo tengo aquí medición en milímetros en el eje de las X y las Y, voy a categorizar también que eso va a corresponder a tiempo y si es hacia arriba va a corresponder a voltaje. Es decir, en una onda que está corriendo o que se está generando a través de un registro de papel, yo voy a tener el intervalo voltaje, voltaje y tiempo. Por lo tanto, es deber de ustedes que la tercera cosa que se deben de aprender, y es la menos complicada de todas, es cuánto mide cada cuadrito, cuánto registra en voltaje cada cuadrito hacia arriba, que teóricamente es 0.1 milivoltios y 0.04 segundos. Y todo tiene la misma medida que es 1 milímetro. Cuando yo recuerdo eso, voy a poder identificar entonces que las oscilaciones que me registre una actividad eléctrica van a comprender a ondas, van a comprender a intervalos y van a comprender a segmentos. Una onda va a ser una oscilación eléctrica que represente un fenómeno eléctrico. Una oscilación eléctrica. Veámoslo acá. Si aquí hay una onda, no hay o sea, si hay una línea recta, no hay una onda, porque no está oscilando. Quiere decir que no está generando un cambio. Por lo tanto, una onda es una oscilación eléctrica, es decir, un cambio en el voltaje. ¿Sí? Un intervalo es un periodo comprendido entre el final de una onda y el inicio de otra. Si yo tengo una onda acá, por eso les decía que esto es mejor hacerlo con pizarra, yo tengo una onda acá, termina aquí mismo, luego hay un periodo en el cual no se registran ondas, pero luego hay una onda nueva. El intervalo entre cada uno de esos se va a conocer como intervalo, periodo comprendido entre el final de una onda y el inicio de la otra. Pero yo puedo hablar también de segmentos. El segmento va a ser un periodo que contemple a una onda y que contemple un segmento. Veamos acá. Tengo una onda que se genera acá. Un pedacito en el cual no hay actividad y luego otra onda. El punto en el fin de una onda con otra, eso se llama intervalo. Pero cuando yo incluyo, perdón, se llama segmento. Cuando yo incluyo a una onda, eso se va a llamar segmento. El segmento comprende la onda
y comprende el intervalo. Y el intervalo solo el pedacito. Una imagen es mejor que las palabras. Veamos aquí. Si ustedes ven, es una representación en la cual se genera un impulso, se traduce hacia el nodo AB y en ese momento lo que yo estoy obteniendo es una onda P. ¿Ya? Luego, en ese momento en el que el impulso se detiene en el nodo AB, hay una pequeña pausa, que sería un intervalo, acá. Y luego, cuando se empieza a, digamos, a transmitir el impulso del nodo AB hacia el haz interventricular, voy a tener lo que conozco como la contracción o la actividad eléctrica ventricular que es representado por el complejo QRS. ¿Ya? Veámoslo en el otro lado. Tengo que los intervalos dijimos que van a corresponder a las partes que comprometen, si vemos el concepto, el intervalo, periodo comprendido entre el final de una onda y el inicio de la otra. Intervalo per pedacito. ¿Ya? Tengo un segmento. Tengo una onda, que son oscilaciones que van dentro del plano, y tengo también segmentos. Un trazo electrocardiográfico está compuesto por una onda P, que incluye la despolarización auricular, un intervalo o un segmento que puede ser también PR, en el cual, ya más adelante les voy a explicar eso, tengo un periodo en el cual no se generó ninguna onda, porque tengo un periodo en el cual el impulso entró al nodo y ahí se quedó quietecito un momento. Eso es un sistema de retraso, ¿ya? Que es este. Tengo nuevamente el aparecimiento de una onda Q, porque si ustedes ven, vámonos al primer dibujo, cuando el impulso se detiene en esta parte, aquí hay un pedacito. La transmisión del impulso, aquí dijimos que es un intervalo donde no se generan ondas, pero cuando empieza a moverse, hay un pedacito pequeño que es lo que va a corresponder a la primera deflexión negativa conocida como onda Q, que es esto, ¿ya? Después, cuando ya la onda se registra mucho más grande, es porque lo que registra es lo que tiene mayor masa, que serían los ventrículos. Luego paso en un periodo en el cual el ventrículo se despolarizó, pero debe haber un periodo en el cual se vuelva a repolarizar. Se va a conocer como un intervalo o como un segmento si tiene o corresponde a una onda o no. Y la parte en la cual el ventrículo se vuelve a repolarizar se conoce como onda T. Ahora bien, si seguimos hablando de cómo funciona un electrocardiograma, hablemos entonces de la onda P. Dice que su duración oscila entre 0.8 y 0.1 segundos, o sea, 2 cuadros y medio. Y su altura no debe de exceder los 0.25, o sea, 2 cuadritos y medio. Vámonos al papel. Si ustedes ven una onda P, 2 cuadritos y medio, por aquí, pero no debe de exceder 2 cuadritos. ¿Qué pasa cuando excede de 2 cuadritos? Pues probablemente el voltaje es mucho mayor. Eso quiere decir que probablemente la aurícula sea más grande. ¿Qué pasa cuando la aurícula excede más cuadritos de los 2,5 que debe? Probablemente la aurícula también sea más grande, pero la dimensión que está registrando sea diferente. Eso es la onda P. Produce la despolarización auricular y tiene valores normales. Lamentablemente, esto también tienen que memorizarlo para que puedan entender. Veamos el segmento PR. El segmento PR está comprendido entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. Hablemos de segmento PR. Segmento PR. Final de la P y el inicio de la Q. O sea, es un pedacito. Ese pedacito me está marcando el retraso que existe entre la despolarización del nodo sinusal y el retraso que existe fisiológicamente en el nodo AB. Vámonos ahora al intervalo PR. Ahora sí estamos hablando de un intervalo. Representa el tiempo que toma el impulso desde el nodo sinusal hasta el ventrículo. Su duración promedio oscila entre 0.12 a 0.21 segundos. Intervalo PR.
el tiempo que tarda el impulso desde que se generó hasta que llegó al PR, ventrículo. Porque el ventrículo es la primera deflexión que voy a tener como la onda R más grande. Entonces me mide el tiempo desde aquí hasta que llegó. El intervalo PR es lo que nos sirve para ver cuando hay bloqueos. Si dura más de lo normal, es un bloqueo. Si dura más de lo otro, es otro tipo de bloqueos. Pero eso sería otro tema. Entonces, si vamos siguiendo el hilo, estamos hablando de la onda P que representa la despolarización auricular. Estamos hablando del segmento PR, que es el intervalo entre el final de la onda P y el inicio de la onda Q, o en la parte donde no se genera actividad eléctrica. Y el intervalo PR, que es lo que sucede de que se generó el impulso en el nodo hasta que llegó al ventrículo. Ahora, el complejo QRS representa el proceso de despolarización ventricular y tiene un rango promedio de 0.08 y 0.10. Algunos dicen hasta 0.2. El complejo QRS no es nada más que esto, colegas, QRS. ¿Ya? Quiere decir que cuando el ventrículo se está despolarizando, yo registro ondas altas porque la masa del ventrículo es grande. Pero el tiempo no debe de ser mayor de 0.12, porque si fuera mayor quiere decir que hay un retraso en la conducción de la despolarización ventricular. Uno de los criterios para yo poder saber que hay una alteración en una rama derecha o una izquierda es que el intervalo o el fenómeno de QRS sea más amplio de lo normal, porque quiere decir que en alguna ramita derecha o izquierda hubo un retraso. Por lo tanto, teóricamente eso es igual a un bloqueo cuando el segmento o el complejo QRS está más largo de lo normal o más ancho. Ahora, la onda Q es la primera deflexión negativa. Su duración debe ser menor de 0.4, es decir, un cuadrito chiquitito de los que ustedes ven en el papel. ¿Ya? Uno nada más. Uno. ¿Ya? Y es la primera negativa, por lo que les explicaba. Entonces, un cuadrito pequeño y su voltaje no debe de ser mayor de 0.2. Si vemos el papelito, pues 0.2. Aquí hay 1, 0.2. No debe de ser mayor de 2. Nada más. Si esto es así, eso se va a llamar onda Q. Si no es así, no va a ser una onda Q normal y se va a considerar una Q patológica. O, para términos prácticos, debe ser el 25% de la onda R. Vámonos al dibujo. Aquí está. El 25%. Si yo paso acá, más o menos por acá, es 25% porque tengo otras tres partes que me hacen mayor la onda R. Sigamos hablando de conceptos. La onda R y la onda S corresponden a la despolarización ventricular con la imagen de las dos ramas ventriculares. Aquí está, RS. ¿Por qué una es positiva y una es negativa? Eso va a ser, depende a dónde esté. Les voy a poner este dibujito, a dónde esté el sensor o el electrodo que esté sensando el voltaje. Depende a dónde esté. ¿Ya? ¿Lo va a censar como positivo o lo va a censar como negativo? Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor me entienden. Si yo tuviera un corazón aquí adentro, cuando D1 me sense la actividad ventricular, si ustedes ven, aquí está D1, me va a censar que se está alejando la primera deflexión. Pero cuando el ventrículo izquierdo se comience a contraer, el voltaje se está acercando a D1. Por lo tanto, en D1 la mayoría de veces la R va a ser positiva y la S va a ser negativa. Si yo tuviera una derivación, por ejemplo, de las derivaciones precordiales, que serían estas que están acá, cuando yo sense una actividad eléctrica del ventrículo, la primera R va a ser bien grandota porque se está acercando a donde está el electrodo que va a censar B1. Pero si me voy al otro lado, el ventrículo está por aquí. Cuando yo sense lo que sensa B6, la primera deflexión que tenga del ventrículo va a ser bien chiquita, porque va a ser positiva, pero si ustedes ven está bien lejos de donde está el ventrículo. Sin embargo, la onda que se va a generar cuando el ventrículo se esté alejando está más cerca.
Por lo tanto, eso me va a dar una deflexión de una S más grande. Es decir, que el voltaje que yo registre en una onda va a depender de qué tan lejos o qué tan cerca esté el electrodo que está sensando la actividad eléctrica. Esos principios no los deben de olvidar porque son muy importantes. Hablemos del punto J. El punto J, donde termina la última onda del complejo QRS e inicia el segmento. Punto J. Aquí no está, pero digamos que es este. Aquí, donde finaliza la contracción eléctrica y voy a entrar en una fase neutra. Ahí, eso es el punto J. Aquí, punto J. Aquí no está representado, pero es este, punto J. Vamos a ver entonces que el segmento ST es el momento de la máxima despolarización de la musculatura ventricular. Se localiza desde el final del complejo QR este hasta el inicio de la onda T. Vamos al esquema. Segmento ST. Paró la despolarización ventricular y en este momento el corazón está despolarizado, inmediatamente después se contrae. En ese momento no se registra actividad eléctrica. Eso se llama segmento ST. Cuando yo vuelvo a ver una onda T, estoy viendo que el ventrículo se despolarizó, pero en la onda T se está nuevamente llenando de carga eléctrica y eso se conoce como que la onda T corresponde a la repolarización ventricular. ¿Ya? Y su morfología pues siempre va a ser asimétrica. ¿A qué se refiere esto cuando una onda es simétrica o asimétrica? Si yo trazara una línea acá, a la mitad, vería que la onda T se va formando porque va subiendo una actividad eléctrica y luego de repente vuelve a caer de una forma casi recta. Por eso digo que la onda T es asimétrica. Cuando yo pueda saber que una onda P o una onda T sea simétrica, en cambio la onda P sí es simétrica. Paso una línea y la mitad de acá más la mitad de esa acá debe ser igual, en cambio la onda T no. ¿Y por qué es así? Porque si ustedes lo ven desde el punto de vista fisiológico, el corazón se despolarizó, generó el complejo QRS. Cuando se va a repolarizar, si ustedes se dedican a ver esta imagen, lo hace en un orden diferente. Se despolariza hacia acá y luego se va repolarizando, pero como diría mi abuelita, lo va haciendo poco a poco. Por eso es que vemos una onda que va subiendo y alcanza un umbral que es la máxima repolarización ventricular y después cae nuevamente. Por eso es que la onda T es asimétrica. Ahora bien, juguemos entonces a tratar de interpretar un electrocardiograma para identificar una frecuencia cardíaca. Si yo les dije que quien lleva el concierto de la activación ventricular es este señor que se llama nodo sinusal, quiere decir que si mi nodo sinusal está ahí, ese va a guiarme por una frecuencia cardíaca. Entonces, pero el problema es que el nodo sinusal es la actividad del nodo, no es la contracción ventricular. Y ustedes se acuerdan, lo que da el pulso es la contracción ventricular. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Pues es bien fácil. Lo que voy a hacer es utilizar al menos 3 métodos, les voy a explicar. Los demás, existen más formas que son muchas más rápidas, pero les voy a explicar las más puntuales porque al final probablemente esto lo olviden cuando pasen a ginecología porque no van a ver electros. Sin embargo, van a tener una idea y eso les va a ayudar. Veamos entonces. Si yo les dije que el papel tiene una velocidad estándar y un voltaje estándar, todo electrocardiógrafo tomado a esa velocidad, pues va a tener una velocidad adecuada y un registro estándar. El método de calcular la frecuencia cardíaca es así. Yo busco, al final vamos a ver un ejemplo, un complejo R o un QRS donde toque exactamente en la línea que me limite un cuadrito o un cuadro grande para poder hacer un conteo de una forma más fácil. Por ejemplo, acá tengo que contar cuántos cuadritos hay de R a R. Si quieren, los cuentan conmigo. Como yo ya sé que cada cuadrito grande tiene 5, voy a decir 5, 10, 15, 20. Entonces, digo yo, si el papel corre a 25 milímetros por segundo, quiere decir que en un minuto va a correr
1500. Por lo tanto, yo me dedico nada más, si quieren agarren su teléfono y lo hacemos para que entiendan una forma estándar de calcular la frecuencia cardíaca es, tengo 1500 entre el número de cuadritos pequeños. ¿Cuántos tengo? Dijimos que eran 20, ¿ya? Entonces hago 1500 entre 20. La frecuencia cardíaca 75. de 75. Ese es el método estándar, porque yo ya sé que así es como corre el papel. Vámonos a un método más rápido que te sirve sin tener calculadora y hacerlo de muestreo. Busco un QRS, mejor dicho, una R, que caiga justo en una rayita de esas para que me sea más fácil. Cuando es así, lo que yo hago es que el cuadrito inmediatamente que le sigue va a tener 300. El cuadrito inmediatamente que le sigue va a tener la mitad de 300. El cuadrito inmediatamente que le sigue va a tener 100. El cuadrito inmediatamente que le sigue va a tener 75. El cuadrito inmediatamente que le sigue va a tener 60. El cuadrito que está aquí pero que no lo vemos va a tener 50. El cuadrito que está aquí va a tener 45. Y así hasta que llegamos a un número de 20. Entonces, una forma rápida de decir es, bueno, 375, 100, 75. La frecuencia cardíaca de este paciente es de 75, porque o sea, me tengo que memorizar esos valores. 300, 150, 100, 75. Este valor que se van a memorizar todo es igual hasta 60. ¿Ya? A veces podría ser que cuando encuentren este cuadrito aquí, digan 300, 150, 100, 75 y aquí me cayó el otro. Entonces no son 75. Bueno, pues entonces es fácil. ¿Cuántos cuadritos hay de 75 a 60? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto tiempo hay entre 60 y 75? Entonces son 15, ¿verdad? Cada cuadrito, ¿cuánto va a tener? 3. Entonces, si me hubiese caído el QRS aquí, diría 75 más 3 más 3 más 3. O menos 3 sería. O diría 60 menos 3. Vuelvo a explicar. Si el cuadrito, si la onda R me hubiese caído aquí, quien sigue es 60, quien está antes es 75. Y entonces, ¿qué voy a hacer? De 60 a 75 hay 15, ¿ya? Y 15 divididos en 5 cuadritos. Por lo tanto, aquí tendría 75 menos 3, menos 3 y menos 3. Por lo tanto, podría decir 75 menos 9. Me da, ¿cuánto me da? 66. Si la R me hubiese caído aquí, la frecuencia cardíaca de ese fulanito hubiese sido 66. Ahora hagamos un método conocido como método de muestreo o método, sí es el método de muestreo, en el cual lo que yo voy a hacer es decir, bueno, yo puedo contar los cuadros grandes que hay. 1, 2, 3, 4. Cada cuadro grande yo voy a entender que tiene una representación para ver la frecuencia cardíaca de la velocidad a la cual yo lo voy a detener, lo voy a mantener. 0.04, 1, 2, 3, 4, 5. 0.04 por 5. Entonces digo yo, en general, puedo utilizar el conteo rápido de 1600 o puedo utilizar el conteo rápido de una forma estándar de 300. Yo sé que no me entienden. Si se acuerdan que en el método estándar estaba 1500 entre el número de cuadritos chiquitos, número cardíaco exacto. El método rápido, 300, 150, 100, 75. ¿Ya? Y si cae por acá, veo cuánto hay de uno al otro y cuento cuántos cuadritos y hago la división. Pero yo tengo otro constante, muy parecida a 1500, que va a ser 300. 300 entre el número de cuadros grandes. ¿Cuántos cuadros grandes hay acá? 4. 300 entre 4, ¿cuánto es? ¿Quién lo hace? 75 también. 300 entre 4. 75. Vámonos, saltarnos a calcular la frecuencia cardíaca en los 3 métodos al electro que les traje. Este lo tomé hace algunos días, teóricamente está normal, dejémoslo ahí. Aquí es bien difícil poderlos ver. Si ustedes ven los electrocardiogramas que uno toma, al menos en el instituto tratamos de que ya estén listos, que ya estén, de hecho los electrocardiogramas los toman las enfermeras.
que tenga 3 derivaciones, o sea, derivaciones que les acabo de explicar, pero que tenga un dedos largo. Contemos en esta, en D1, esto es D1. Veamos dónde cae. Digamos que esta, digamos, tomemos en cuenta esta. Si ustedes se acuerdan, hagamos el método rápido. Este. 300, 150, 100, 75. Hagamos ese método en este. 300, 150, 100. Aquí sería 75. De 75 a 100 hay 25. Entonces, cada cuadrito va a tener 5. Por lo tanto, tengo 300, 150, 100. La frecuencia cardíaca sería de, ¿quién me dice? 90. 90 o 95. 95. 95. Hagamos el otro método. ¿Cuál es el método que les estaba enseñando? Este. El método de muestreo. ¿Cuáles serían los cuadritos grandes? Serían estos, ¿verdad? ¿Sí? 300 entre 3 cuadritos grandes, pero tengo una fracción. ¿Qué fracción sería si me estoy pasando, digamos, 1? Sería 3.300 entre, como aquí, tendría que tener otro cuadrito y dentro de esos hay 5, entonces cada cuadrito me representa 0.2. 300 entre 3.2. ¿Cuánto me da? 93. La frecuencia cardíaca en promedio, con un método rápido, me da 93. ¿Me voy a pelear porque tenga 93 y 95? No me voy a pelear por eso. ¿Ya? Hagamos el método que es el método estándar que me ayuda para determinar la frecuencia cardíaca exacta. Si este cuadrito, digamos que lo toca aquí, tengo 5, 10, 15, 16. Pongámosle 17, porque si ustedes ven en esta, está un poquito más alejada de la línea media, de la línea repintada del cuadrito grande, y aquí no. Entonces, digamos que eran 15, 16, 17. 1500 entre 17. ¿Cuánto es? 88. 88. La frecuencia cardíaca exacta de este paciente son 88. Aunque si yo lo hubiese hecho estrictamente aquí y aquí no hay 17, hay 16. Cámbienlo y van a ver que les vuelve a dar 93. Por eso lo importante es que cuando yo elija una onda P para calcular la frecuencia, elija la que sí toca una línea grande. Vámonos a calcularla. Quiero ver una que toque exactamente, pero cabalito, la línea que me interesa. Digamos que sea esta, acá. Si ustedes ven, si lo hacemos por el otro método, 300, 150, 100. Entre 100 y 75 hay 5. Por lo tanto, si aquí es 100, aquí tiene 90. Si ustedes ven, 90 cabales de frecuencia. Hagámoslo por el otro método. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, sería 3.4. Sería 300 entre 300 entre 3.4. ¿Cuánto me da? 88. Hagámoslo por el método estándar. Tenemos 15, 5, 5 y 5, 15. Y aquí tenemos 17. Entonces ya lo habíamos hecho. 1500 entre 17. Frecuencia cardíaca igual a 88. 88. Ahora, ¿tienen alguna pregunta en los 3 métodos que acabamos de hacer para calcular la frecuencia cardíaca? La siguiente pregunta va a ser, mire, Doc, pero cuando tiene un ritmo irregular, ¿qué hago? Ah, pues entonces es bien fácil, porque yo comienzo a ver los cuadritos grandes. Ya, si ustedes, aquí casi, bueno, aquí lo corté y no se nota. Vamos a ver en la otra, tampoco se nota. 4 cuadritos grandes de estos hacen un segundo. Comienzo a contar cuántos P's hay en 6 segundos y lo multiplico por 10. Asumamos que tuviéramos un ritmo irregular.
Entonces digo, cada cuadrito grande es un segundo. ¿A cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este pedacito de 6 veo cuántas hay. Si hubieran, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si hubieran 8 en 6, ¿qué digo? Ah, pues hay 8 porque el ritmo es irregular. 8 por 10 porque es por 60. La frecuencia es 80. Entonces, cuando es irregular el ritmo, yo comienzo a contar cuántos hay en 6 segundos y los 6 segundos los multiplico por 10 y ahí me da cuánto es lo que yo tengo que tener en un minuto de promedio. Por eso vuelvo y les digo, para hablar de electrocardiograma es bien difícil hacerlo por Zoom. En una pizarra estaríamos contando y estaríamos viendo trazos, porque es la mejor forma de calcular frecuencia cardíaca. Ok, entonces ya aprendimos que podemos calcular la frecuencia cardíaca según el método estándar, el método rápido y de muestreo. No me interesa que se aprendan los nombres, me interesa que la puedan sacar. Ahora bien, yo les dije que era bien importante poder calcular la orientación del corazón, que eso se conoce como método o se conoce como el eje del corazón. Voy a salirme un ratito porque aquí hubo un error cuando hice la presentación, no me fijé que quedaba cubierto algo, pero se los voy a enseñar. Vamos a cambiar esto para acá. Vamos a ponerle aquí para que lo puedan entender. Vamos a dejarlo así y después lo vamos a volver a poner. Va. Cuando yo les dije que electrocardiográficamente había un lugar en el espacio donde yo iba a poder orientar en qué plano el eje dominante, sumando todos los potenciales eléctricos, me iba a dar un vector inicial, es decir, hacia dónde está dirigido el mayor impulso eléctrico sumando o censando cada uno de los registros que detecta cada derivación. En base a eso, yo puedo calcular el eje eléctrico del corazón. ¿Y eso cómo lo puede hacer? Pues bien fácil. Como tengo que aprenderme este sistema, voy a entender que el corazón, si estuviera dentro de este círculo, la punta está hacia acá. Por lo tanto, el corazón debe despolarizarse de este lado hacia acá. Pero existen rangos en los cuales la despolarización puede estar un poquito movida hacia acá, movida hacia acá, movida hacia acá. No me importa. Ese rango va a ser el rango normal. Si ustedes ven en este esquema aparece, lo normal está entre menos 130 y algunos dicen más 120. Dejémoslo en más 120. En este texto aparece más 110. Entonces, pregunta de examen siempre, ¿cuánto corresponde el eje cardíaco normal? Menos 130 más 120. Lo que esté por arriba de menos 130 va a ser un eje cardíaco desviado a la izquierda. Y lo que esté más allá de 120 va a ser un eje desviado a la derecha. Es lógico porque les acabo de decir que el corazón se despolariza de aquí para acá. Por lo tanto, donde dice zona de nadie, no puede haber un corazón que se despolarice de aquí para arriba. Dejémoslo ahí ahorita, porque esto es para ustedes que son externos, no les voy a preguntar, en verdad no hay patologías que lleven este problema. Pero teóricamente, el corazón se despolariza de aquí para acá, hacia un normal, y no se puede despolarizar de aquí para arriba, por eso se conoce como zona de nadie, teóricamente. El eje normal, dado por la suma de todos los vectores que voy a registrar en un sentido electrocardiográfico, aquí, me va a resultar siempre entre ABL y D3, menos 120 y perdón, entre 120 y menos 130. Aquí, este es el eje normal. Ahora, ¿cuáles son las formas de calcular el eje cardíaco? Vamos a volver a salirme de la presentación porque vamos a eliminar este. Y voy a ponerles este, que es lo que no me había fijado, que no había caído. Entonces, el eje normal está aquí, entre menos 130 y 120, pero lo más normal va a estar comprendido entre D1 y ABF, que sería 0 y 90. Y también puedo calcularlo según como yo vea el trazo electrocardiográfico. ¿Y cómo rayos hago yo para saber hacia dónde está el eje mediante un trazo? Les voy a explicar dos métodos.
hay en promedio, yo me pongo 4, pero hay más de 4. O sea, 4 que domino, pero vamos a quedarnos con 2, porque ustedes son externos todavía y esto debería de haberlo hecho yo en una pizarra, en un salón de clases con grupo pequeño para que ustedes lo puedan manejar bien. Juguemos con los dos métodos más prácticos y más sencillos. Asumamos que yo tengo un trazo electrocardiográfico. ¿Cuáles derivaciones voy a ocupar para sacar el eje? Vuelvo al mismo esquema. Las de los miembros. Porque las de los miembros me van a decir hacia dónde está dirigido el impulso cardíaco. ¿Ya? La de las partes de las áreas precordiales no me van a decir porque me están censando el corazón en un plano así. Entonces, esas no me pueden decir, aunque el corazón a veces está dirigido hacia adelante. Me van a decir las derivaciones que me censen las orientaciones que les acabo de explicar, que son todas estas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a servir para calcular el eje? Pues bien fácil, las derivaciones que comprenden a los miembros que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, que son estas. Están acá. Juguemos con un método rápido. Tengo que saber que D1, vaya, necesito que alguien encienda el micrófono. D1, ¿cuál era el eje en el plano frontal que tenía? ¿Cuánto eran los grados? Que alguien encienda el micrófono y me diga para ver. Menos 180 a más 0. Menos 180 más 0. Exacto. Entonces decimos, bueno, D1 va de menos 180 a más 0. ¿Cuánto tenía de...? Eso sí tienen que aprenderse. Tienen que aprenderse de 1, de 2, de 3, ABR, ABF y ABL. Tienen que aprendérselo porque si no, no lo van a poder hacer. Eso es como lo de memoria. Ok. Entonces, ajá. D2, ¿cuánto tenía? De menos 120 a 60. Ajá, ahí está, ¿eh? No, aquí no están los grados. Se los voy a poner, vale. Eso tienen que aprendérselo. Está aquí. Tienen que aprenderse de 1, de 2, de 3. Ahí están, ¿ven? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Ok, ahí están. Juguemos ahora con el electrocardiograma. El método fácil consiste en conocer cuál es la más isodifásica de las derivaciones de los miembros. Ya les voy a explicar qué es isodifásica. Tengo de 1, tengo de 2, tengo de 3, tengo ABR, ABL y ABF. Para yo saber cuál es la más isodifásica, yo trazo una línea aquí. Y comienzo a contar la onda si tiene una predominancia positiva o una predominancia negativa, es decir, hacia abajo. ¿Cuál de todas estas que ven aquí, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, cuál ustedes ven más isodifásica? Es decir, que vaya hacia arriba y hacia abajo en la misma proporción. De 3. ¿Qué tres, doctor? Vale, de 3. Si ustedes ven, de 1 está más positiva. De 2 también. ABR está más negativa. ABL está más positiva. Y ABF está más positiva. La más isodifásica es de 3. Vámonos al plano. De 3. ¿Sí? Ya. Ahora, ese es un método. Pero el método sencillo consiste en que si AB en D1, D1, que es este, está positivo, quiere decir que ese sensor registró una onda que viene hacia acá, hacia 0 grados, ¿sí? D1, porque está positiva, va hacia 0 grados. Si D1 estuviera negativa, quiere decir que sensó una actividad eléctrica que va hacia acá, de regreso, hacia menos 180. Pero en este caso está positivo. Como está positivo, yo muy bien sé que va hacia el sentido de 0 grados. ¿Cuál es la otra que está en valor normal? ABF. ¿Dónde está ABF? Está positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la medición de ABF? De menos 90 a 90. Menos 90 a 90. Entonces, quiere decir que
está aquí. Si está para abajo, está 90. Y aquí, menos 90. ¿Cómo está de 1? Con tendencia positiva. Entonces va hacia el eje 0. ¿Y cómo está ABF? Positiva. Entonces está con el eje hacia abajo. Por lo tanto, de una forma práctica sé que viendo si D1 está positiva y ABF está positiva, quiere decir que el eje se encuentra entre D1 y ABF. Por lo tanto, el eje cardíaco está normal. Es una forma fácil y rápida. ¿Ya? ¿Alguien entendió o alguien no entendió? Que me diga ahorita, que esto no es una clase, debería ser un taller, pero pues tengo que preguntarles porque si no he hablado en chino y no me van a poder entender. Ajá, Sí, doctor, se entiende. ¿se entiende? Sí. Si D1 está positiva, quiere decir que va a 0. Si ABF está positiva, quiere decir que el eje se encuentra entre 1 y... Quiere decir que entre 1 y ABF, quiere decir que está entonces un eje normal, de una forma rápida. ¿Ya? Juguemos con el otro método que tiene que ver con quién corta la derivación más isodifásica. Primer método, método fácil. Veo D1 positivo y ABF positiva, quiere decir que el eje está entre 0 y 90, eje normal. Juguemos el método que yo les estaba preguntando cuál era la más isodifásica. Ustedes me dijeron que D3. D3 es la más isodifásica, ¿ya? ¿Quién corta perpendicularmente a D3? Si D3 está así, ¿quién la corta perpendicularmente es quién la cruza? A ver, ¿Quién cruza? Veamos. a ver. A ver. Quiero ver, no me acuerdo dónde estaba eso. Más adelante. Para verlo, para estar seguros. No, estaba más adelante. A ver. Ahí está. D3 es la más isodifásica, ¿sí? ¿Quién la corta perpendicularmente? AB, R, ¿sí? ¿Cómo está ABR en el trazo que les traigo? Vamos a ver, ABR, está, aquí está. ¿Cómo está? Negativo. Negativa. Entonces, el eje, quien corta ABR, va hacia arriba. Quiere decir que entonces no, el método no es exacto, porque tengo aquí positivo y aquí negativo. Podría ser entonces que este electro esté mal tomado. ¿Cómo tiene que ser ABF? Ah, eso no se los dije. ABR, ABL y ABF. Cuando ustedes tomen un electrocardiograma, le voy a explicar primero la forma fácil. Veo la más isodifásica, ¿sí? Veo hacia dónde está orientada, que sería esto, pero me faltó decirles algo. Tendría que medir, fíjense que está bien difícil, porque tendría que medir cómo está ABR. ¿Cómo estaría ABR? Tendría que medir, casi no lo voy a poder hacer porque está más bien pequeño. Pero si somos exagerados, ABR está positiva o negativa. Este es el que más se ve. Positiva. Va. La más isodifásica es de 3, ¿sí? Pero está con predominancia positiva o con predominancia negativa, aunque sea la más isodifásica. ¿Verdad que está bien difícil contar? Pero ¿no les parece que aquí está más negativa que positiva en este? ¿Pueden ver el cursor? Sí. ¿Alguien que me diga? Sí. Y aquí no está más negativa que positiva. Aquí también. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, quiere decir que el vector de esto está para arriba. ¿Sí? ¿Quién corta a D3? AB, R. ¿Sí? Que también está con predominancialmente negativo. Pero como D3 está negativo y ABR está negativo, el eje cardíaco tiene que estar cortando a D3. Por lo tanto, el eje teóricamente está aquí, para acá. ¿Sí? Esa es una forma más complicada porque tenés que contar, pero es bien práctica. Yo busco la derivación que está más isodifásica,
Me voy al plano y veo quién la corta. Pero antes de segmentarla en el plano, tengo que ver si está positiva o negativa para ver en qué sentido la va a cortar, si la va a cortar hacia arriba o la va a cortar hacia abajo. Y por lo tanto, en este caso, tiene que estar en el sentido que corta a ABR, que sería más o menos 30, creo yo, aquí. ¿Sí? El problema es que este electro, para que ustedes, eso no se los dije porque se me olvidó, tiene que estar bien tomado el electrocardiograma. Si yo voy a censar ABR, ABL y ABF, ABF debe de estar en un sentido, vámonos aquí, que siempre debe de estar, por cómo yo lo voy a censar, veamos, a ver, aquí está. ABL va a registrar un sentido positivo, ABR, ABL, perdón, un sentido positivo y ABL un sentido positivo. Pero para que el electrocardiograma yo diga que está bien tomado, no debo de cambiarlo, ¿ya? Si yo lo cambio, obviamente el eje va a estar malo y el electro va a estar malo. No me acuerdo yo si este electro lo habían traslapado o no, pero teóricamente está bien tomado. Entonces, por ninguno de los dos métodos estoy como bien seguro de qué eje tiene. Sin embargo, aquí sí, si esto está positivo y positivo, este electro está mal tomado. El electro está a la posición que dijimos, un eje normal. ¿Para qué me sirve ver las derivaciones precordiales? Estas. Si ustedes ven normalmente B1, B2, B3, B4, B5, B6, la onda R, que sería esta, va progresando, ¿ya? Pero este electrocardiograma es al revés. La onda R va progresando y la onda Q va disminuyendo, ¿ya? La zona de transición se conoce como B2, y como B3 y B4, porque esas zonas registran esta parte. El primer dibujito. ¿Ya? B1 está bien cerca del ventrículo. Por lo tanto, la onda R, perdón, tiene que ser bien alta. Y B5, la onda R, debe de ser bien chiquita, porque está bien lejos del ventrículo. Y deben de ser ambos positivos. Y en este electrocardiograma ustedes lo ven al revés. Existen criterios para saber que cuando eso está bien o está mal, tiene un paciente una rama, un crecimiento ventricular, ¿ya? Normalmente la progresión es diferente, ¿ya? Entonces este paciente probablemente, a pesar que obviamente no está bien tomado, tenía una hipertrofia de ventrículo derecho. No lo puedo saber, ¿ya? Pero puedo aplicar criterios electrocardiográficos que no viene el caso para usted. Entonces, eso es lo que les tenía con el electrocardiograma, el método estándar, el método de muestreo y el método rápido para determinar la frecuencia cardíaca, la forma simple de calcular el eje y la otra forma que era viendo quién corta la magia isodifásica si está en sentido positivo o negativo. Condición para yo poder tomar este electrocardiograma es que yo tenga un electrocardiograma bien tomado y que no haya traslapado los cables, porque si no, me va a cambiar el eje y me va a dar un falso positivo. Por eso tienen que tener cuidado a la hora de tomar el electrocardiograma, de colocar las derivaciones como van. Los electrocardiogramas tienen ahí una seña, un color incluso, donde se colocan. Por eso les decía que para poder explicar el electrocardiograma debo de tener un taller y no una clase. Sin embargo, para que tengan una idea, pues lo hicimos así, intentando ayudarles a ustedes. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Les voy a mandar con su representante, bueno, con la que me contacta para la clase, un libro colombiano donde saqué esto. Está bien básico, es bien sencillo, les va a servir un montón para calcular. Ahí está, de hecho, toda esta presentación la saqué de ahí para que aprendan a calcular los métodos. Deben de repasarlo, así como espero que hayan repasado lo que vamos a ver el lunes de gases arteriales. Entonces ya se los voy a hacer llegar por WhatsApp. Es un libro en español, 2008, no tiene mucha ciencia y te explica todas estas formas. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Vale, entonces ahorita les voy a hacer llegar, les voy a hacer llegar el manualito este, es colombiano, 2008, está bien sencillo. Lean a partir del capítulo 2, 3 para que puedan entender.
Y existen libros mejores que este para electrocardiograma, pero este tiene dibujos más fáciles de entender. Así que se los voy a hacer llegar y el lunes nos vemos para medio explicarle gases arteriales, porque gases arteriales también es algo que debía ser un taller y no una clase. Sin embargo, voy a intentar explicarles a ver si hay algo normal. ¿Qué es importante de esto? Que se aprendan estos conceptos, que se aprendan las medidas. O sea, el electrocardiograma es difícil cuando no nos aprendemos las cosas. Entonces, les voy a mandar el texto para que lo terminen de leer y pues ahorita, después de la clase, lean. Ese capítulo leen como en 1 hora, no van a tardarse mucho, para que logren comprender todo lo que ustedes han visto ahorita y les quede bien reforzado. Entonces, si no hay preguntas, pasen buenas tardes, nos vemos el lunes. Ya van a ser las 7 de la noche. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Doctor, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor.